Muy buenas tardes, hoy lunes 4 de enero. Lo primero, desearles un feliz 2021, un próspero año nuevo y sobre todo que espero que todos podamos salir cuanto antes de toda esta crisis sanitaria y por tanto económica en la que estamos inmersos. Hoy, primera entrevista del año, tenemos con nosotros a Tamar Luis, presidenta de Cruz Roja en Lanzarote. Muy buenas tardes, Tamar. Hola, muy buenas tardes. Y muchísimas gracias, agradecerte que estés en una nueva ocasión con nosotros. De nada, sabes que siempre que pueda pues acudo a la llamada. Bueno, decía, ¿no? Crisis sanitaria, lo hemos dicho muchísimas veces, por tanto también económica. Cruz Roja ha sido una de las ONG que ha estado desde el comienzo haciendo una labor encomiable en toda esta crisis sanitaria, en todos estos meses de pandemia. La última entrevista la estaba mirando contigo, era hace unos 3 meses aproximadamente. Ya desde ahí me decía que el tema de la demanda de servicios básicos en la isla está aumentando. ¿Cómo está la situación actualmente? Pues la situación actualmente pues sigue con un aumento progresivo, porque no hay un respiro económico que dé pie a que eso se ralentice o disminuya. Entonces seguimos con solicitudes de alimentos y de, como dices tú, para necesidades básicas, como puede ser el pago de la luz, del agua, material escolar, porque también fue el comienzo del colegio. Entonces lo básico, ahora mismo por ejemplo viene también las fiestas, pues todo lo que conlleva esas fiestas, pues sí, también tenemos solicitudes de ese tipo. Yo imagino que en un comienzo, bueno, ustedes empezaron a ayudar, ¿no? Porque lo hemos hablado muchísimas veces que las ONG han sido fundamentales en todo este proceso, porque entre otras cosas las administraciones no llegaban a todo, ¿no? Entonces ahí estaban las ONG respaldando todas estas necesidades. Yo imagino que en un comienzo pues lo hicieron como algo, pensaron que iba a ser algo puntual, alguna ayuda puntual, pero por lo que me comentabas va para largo, ¿no? Claro, inicialmente yo creo que se podía vislumbrar, pero no era una certeza qué alcance podía tener socioeconómico la crisis sanitaria que estábamos viviendo. Ahora ya es más tangible, vemos cuál es la evolución y si es verdad que pues esto pues es una situación que se va a mantener en el tiempo, que la estructura económica va a haber que irla movilizando poquito a poco, que depende de múltiples factores, que muchas veces no es solamente que uno quiera volverla a poner en marcha, sino la parte sanitaria, cómo evoluciona, no solo nuestra evolución como propio país o propia comunidad, sino también de la situación que estén viviendo los países de donde recibimos el turismo. Entonces va a ser lento y complicado y las demandas pues siguen aumentando. Nos comunicas que siguen aumentando. Tamar, yo veía fundamental empezar este año la entrevista contigo en este caso porque quieras o no, es un indicador, ¿no?, de cómo va la situación económica en la isla. Continúan aumentando, pero ¿hasta qué punto? No sé si podemos hablar de cifras o... Mira, nosotros ahora mismo tenemos lo que era un número de usuarios del FEA, que era esos estables donde tenemos todos los años, donde se les da alimento de una manera programada, que ya están, y han pasado de 240 a 450 usuarios. Aparte de eso tenemos los que vienen de manera puntual a solicitar alimentos por otras vías, que no son usuarios por esa vía de solicitud. Entonces, quieras o no, sí es verdad que mínimo 450 que ya tenemos completos hay que atender, aparte de las otras solicitudes que nos van llegando, porque claro, piensa que hay muchas familias que van subsistiendo, van resistiendo eso hasta que llega un punto límite que no pueden más, y ahí cuando deciden ir a hacer esa solicitud, pues ya sea de ayudarme a pagar el agua, la luz, algún pago de algún alquiler, alimentos, y es en ese momento cuando se hace demandante. Entonces es una situación evolutiva y que depende mucho del sector turístico, que es el que ahora mismo es el primer motor económico que tenemos en la isla. Y esas 450 usuarios, en este caso, hablamos de servicios básicos, los que van pidiendo, los que necesitan. A ver, esos 450 son alimentos, ¿vale? Es básico, no es básico. Tenemos diferentes proyectos, tenemos alimentos, tenemos el pago de recibo del agua, de la luz, tenemos promoción del éxito escolar, donde se le da ayuda a los niños, también tenemos proyectos para material escolar, que también hay solicitudes. Ahora mismo estamos en plena campaña de Reyes, de juguetes, que también tenemos muchísimas solicitudes. Lo visto, vamos a prolongar durante todo el año, porque cuando no sea los Reyes Magos, que estamos tramitando las cartas que los papás nos hacen llegar para que todos los niños tengan su regalo el día de los Reyes Magos, sino también el hecho de que pues llegan fechas tan importantes como un cumpleaños de un hijo,
Claro. Entonces, el poder tener un recurso donde tú poder y tener una solución para ese día tan importante para un papá o una mamá. Y qué importante que los niños también, ¿no? Que no pierdan la ilusión en medio sí. de toda esta triste etapa, ¿no? Me decías, tenía por un lado el tema de la alimentación, además también pago de agua y luz. ¿Qué más? Tenemos proyectos también de lo que es pobreza energética, donde usuarios de nuestra institución se les enseña cómo economizar energéticamente, porque también repercute en la economía familiar, entonces se les enseña y demás, también para el empleo, para ayudarlos pues en este periodo que hay de impasse, pues a elaborar un buen currículum, cuáles son las administraciones públicas que tienen para poder llegar a una situación de una alta laboral, también la vía telemática, porque hoy en día todo se hace vía telemática, hay muchas personas que no saben usar la vía telemática, entonces estamos en varios sectores, infancia, la persona en el empleo, los recursos básicos para poder subsistir. Una labor encomiable, como decía desde el comienzo. No sé, Tamar, sí, porque lo comentábamos antes, ¿no? Y bueno, nos lo decías, que mucha gente llega ya cuando ya no puede más, cuando dice, hasta aquí he llegado, tenía cierto pequeño colchón económico quizás, pero ya no puedo más. No sé si, porque entiendo que a mucha gente le costará dar este paso, ¿no? Es complicado, piensa que hay que ponerse en el lugar de la persona, hay personas que jamás han necesitado, han trabajado de una forma, de otra, en un sector, en otro, y no han tenido que solicitar alimentos. Entonces el hecho de tener que solicitar ayuda, y normalmente cuando se solicita ayuda, porque vuelvo a decir, el pueblo canario es muy solidario, y cuando hace falta dar un plato de comida, normalmente si tienes un familiar, al lado, un vecino, te suele dar un plato de comida, pero cuando ya hay que mantener una familia entera o una unidad familiar, que puede ser 2 miembros, 1, 5, porque hay familias de diversos tipos, es muy complicado dar ese paso y reconocer que esta situación me ha desbordado y me he visto al límite, y en ese momento cuando voy a solicitar alimentos. Claro. Es muy complicado y quería puntualizar y insistir en ese tema, que si algo bueno creo, y lo hemos dicho muchísimas veces dentro de toda esta etapa, es el tema de la solidaridad. Ustedes que han estado en primera línea y que han recibido esa cantidad de donaciones por parte de los lanzaroteños, imagino que eso también es la parte bonita, ¿no?, de todo lo malo. A ver, esa es la parte, como digo yo, preciosa. Está por un lado la parte económica, porque ya te lo dan en forma de alimentos o en forma de dinero, que nosotros transformamos al final en cestas de compra para llegar a los usuarios, como la parte del voluntariado, que están ahí dando todo lo que pueden y más para poder darle cabida a ese usuario. Entonces sí, la verdad es que estamos muy agradecidos, alentamos a si pueden seguir haciendo donaciones, ya sea de tipo económico, de alimentos, pues bienvenidas sean, porque se nos plantea un año muy complicado por delante, es la realidad, no sabemos, intentamos encauzarlo, yo creo que a nivel sanitario, en las instituciones públicas, todo el mundo intenta encauzar y hacer todo lo posible para que esto remonte. Yo creo que hay un esfuerzo unánime en ese sentido, pero como no depende solamente de los esfuerzos nuestros, sino dependemos de todo, y no solamente de nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestro país, sino también de los países que nos rodean, que nos nutren económicamente con el turismo, pues sí es verdad que es complicado, no tenemos nosotros como quien dice, detrás de la manga para poder darle solución. Entonces, aliento que si pueden seguir habiendo donaciones, bienvenidas sea, ya sea pues recogida de alimentos o económicas, que se pueden hacer a través de ingresos en la web. Si no quieren hacer ingresos puntuales, incluso pueden hacer recolectar varias personas y hacer un ingreso, y si los usuarios quieren que ese ingreso sea transformado en alimentos, es tan sencillo como hacérnoslo saber, y esa donación va destinada a alimentos. Entonces se puede poner con nosotros en contacto a través de llamadas telefónicas a lo que es nuestra sede, que está en la avenida Medular, a través, que siempre se me olvida, sí, claro, 928 81 48 66, o haciendo una consulta también a través de correo electrónico a lanzarote@cruzroja.es, que en cualquier momento se hace la consulta y se les va a decir cómo hacer la donación. Existen también certificados de donación que tienen después su valor a nivel de la renta y beneficios fiscales, que se hacen sobre la marcha en cuanto hay una donación a la institución. Pues perfecto, queda dicho a través de el número de teléfono, si no me corrige, 928 81 48 66, o a través de la web.
o a través del correo electrónico lanzarote@cruzroja.es. Perfecto, para que todo el mundo sepa que está disponible, que pueden hacer cualquier tipo de donación en cualquier momento. Sí, porque las cosas como son, esto va a continuar y vamos a necesitar ayudarnos unos a otros. Y además que lo comentábamos fuera de cámaras, ¿no? Que estamos en una crisis sanitaria, pero no nos olvidemos de lo que conlleva en el tema económico, que cuando espero podamos salir cuanto antes del problema del tema de la salud, ¿no? Del problema sanitario, pues nos espera una crisis económica pues larga y extensa, y que va a ser fundamental que colectivos como Cruz Roja estén. Sí, a fin y al cabo nosotros somos auxiliares de las administraciones públicas y estamos ahí para colaborar, ayudar y muchas veces pues llegar a donde ellos pues por algún motivo pues no pueden tender la mano. Entonces nosotros estamos ahí para colaborar estrechamente con ellos y sabemos que va a ser un año complicado y que tenemos que afrontar con pues eso, ser lo más solidario posible y todo aquel que pueda pues aportar su granito de arena para poder seguir adelante. Es que me lo comentaba antes, ¿no? Tamar, fuera antes de la entrevista, que le da vértigo la situación a la que puedan enfrentarse los próximos meses. Y lo decía, es la realidad, porque muchas veces nos dicen que somos alarmistas. No, es que es una realidad en la que estamos ahora mismo inmersos y que tenemos que conocer, ¿no? Precisamente para que vaya acompañado de cierta responsabilidad por todos y cada uno de nosotros, ¿no? Claro, es que de ahí deriva, ¿no? Empezamos con una crisis sanitaria, sabíamos y se ha transformado en una crisis socioeconómica y de nosotros depende la parte de lo que depende a nivel estatal y de nuestra insularidad, de nuestra medida de prevención y demás, pero no hay que olvidar que hay una parte que no depende solamente de nosotros, entonces se está transformando en una crisis económica muy importante. Vamos a ver cómo tiramos hacia adelante, necesitamos ayuda, las administraciones públicas yo sé que van a hacer todo lo que esté en su mano, igual que las ONG que estamos ahí para poder solventar esto, pero yo creo que va a ser un año pues difícil en ese sentido. Yo imagino, Tamar, que también la parte porque hablábamos de la parte bonita que es la solidaridad, la parte no tan bonita, por no llamarlo de otra manera, es la irresponsabilidad de la gente. Venimos de unas fiestas en la que es complicada apartar, bueno, pues las fiestas habituales de todos los años, los abrazos, los besos, pero que es fundamental. Yo imagino que las imágenes que habrá visto estos días de fiestas ilegales y demás. A ver, te podrás imaginar, yo espero que se ponga en mi pellejo como sanitario, como médico, el hecho de saber que se está haciendo un esfuerzo grandísimo, que estamos todo el día a medida de prevención, sacando campañas, advirtiendo, y aún así las personas, yo no sé si no son conscientes de cuál es la realidad que estamos viviendo, y la realidad es no solamente la parte sanitaria, que es que uno nos puede costar la vida, porque al fin y al cabo sí es verdad que hay un sector que es más vulnerable a la enfermedad y que está desprotegido en ese sentido, pero también hay un pequeño pool de personas jóvenes sin patologías que se pone muy malito y no sale adelante. Hay que ser consciente de la parte sanitaria y la gravedad que conlleva en la enfermedad en sí. ¿Qué pasa? Que después está la parte asociada a eso. Si el número de contagios aumenta, pues nosotros al final acabaremos con medidas, como en todos lados, y jugamos también, cuando se llega a esa parte, pues en ese momento se está jugando con el sueldo y el trabajo de los demás. Claro. Entonces, en ese sentido sí es complicado. Entonces, si yo llamo por una parte sanitaria a que tengan cabeza y actúen con prevención, con cuidado y que adapten las medidas, por Dios, también por la parte socioeconómica que se nos viene encima y el poder después dar atención a todas las solicitudes que se nos van a venir, no van a llegar, es que no van a llegar, es así. Está claro que es una cadena, ¿no? Es una cadena. Una cosa lleva a la otra, Sí. y ese equilibrio de salud y economía es un poco complicado, pero es que está claro que está ahí, hay que ser responsable y acatar las normas que nos han, digamos que deberíamos ya de tener interiorizadas después de tantos meses. Yo creo que sí, hay que interiorizarlas y hasta que no haya un cambio y veamos cómo es la evolución de la enfermedad, veamos cómo va la vacunación, pues hay que interiorizarlas y tienen que formar parte de nuestra vida, el tener una distancia social, el usar nuestra mascarilla, el gel hidroalcohólico. Sé que es muy complicado, yo sé que nuestro pueblo es un pueblo muy afectivo, muy cariñoso, nos encanta darnos abrazos, reunirnos, pasar ratos en familia, pero también hay que tener un poquito de cabeza, de conciencia y de momento, como digo yo, pues abrazarnos y besarnos con la mirada
y estar ahí para el otro, aunque sea de una manera telemática o con la distancia. Cuanto más responsables seamos, ¿no? Y cuanto Sí. más cumplamos, antes vamos a volver, si Dios quiera, a esos abrazos y a esos besos y a ese cariño que tanto anhelamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desde luego. Pues Tamar, muchísimas gracias, repito, por estar con nosotros. Creo que es fundamental hablar con, pues en este caso con Cruz Roja, ¿no? Porque como decía, es fundamental saber cómo está la situación a nivel económico. Y espero sobre todo que en la próxima entrevista nos pueda dar algún que otro dato Sí, más positivo. Eso espero, eso espero. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes también por escucharnos y estar con nosotros una semana más, como siempre en unos minutos en la tertulia con nuestro compañero Jaime. Buenas tardes.